Soy Aridium, técnico de calidad en el Departamento de Calidad, Sostenibilidad y Prevención de Riesgos Laborales de la empresa Lopezam. Lopezam Hotel Group es una empresa familiar que cuenta con más de 50 años de historia. Está conformado por un equipo humano de más de 5.000 profesionales. Desde las Islas Canarias exportamos un modelo de negocio centrado en un turismo sostenible y respetuoso con el entorno. Para conocer mejor el inicio y la historia de la empresa, habría que remontarnos en el año 1972, cuando desde Gran Canaria se conforma la matriz del grupo Hijos de Francisco López Sánchez, en sus inicios centrados en un sector de construcción, infraestructuras o real estate. Es a partir de 1991, con la compra de apartamentos Altamarena en la isla de Fuerteventura y la posterior creación de la división turística, cuando se comienza la andadura en el sector turístico. La esencia del grupo Lopezam radica en ofrecer un servicio de máxima calidad y buscar la excelencia en cada propuesta que hacemos llegar a nuestros clientes. Para ello ofrecemos un modelo turístico sostenible con propuestas tales como Lopezam for Good en los 22 hoteles que conforman la división. Además, la localización de los hoteles de Lopezam es diversa, situándose en países como España, Austria, Alemania, República Dominicana e incluso Tailandia, aunque cierto es que la mayor parte operativa se realiza desde las Islas Canarias. Para mejorar nuestro compromiso con la calidad, el respeto al medio ambiente y la cultura preventiva, es cierto que nos apoyamos en herramientas que nos permitan gestionar los diferentes estándares de gestión en todas las áreas de operación. Para ello, en el año 2019 se decide comenzar a colaborar con la empresa Isotool, que nos ha proporcionado desde el año 2019 hasta la actualidad esas mejoras en la automatización y agilidad de todos los procesos del sistema de gestión integrado o incluso gestión de la energía, fortaleciendo pues de esta manera nuestra cultura de mejora continua. De todos los módulos que nos ofrece Isotool, la verdad es que desde un inicio se comenzó a trabajar en todas las modalidades. Por ejemplo, uno de los módulos en el que trabajamos actualmente y desde los inicios es el módulo de mejora continua, en el cual podemos desarrollar todas las no conformidades, ya sean de auditoría, no conformidades de accidentes e incidentes en el trabajo, no conformidades de operación e incluso las no conformidades de subcontrata. En este último caso, el valor que nos aporta es esa conexión directa con la empresa externa. También, por otro lado, realizamos la gestión de quejas e incidentes de nuestros clientes a partir del módulo de quejas y reclamos, con todas las fases y los agentes implicados en el proceso. Por otro lado, disponemos del módulo de encuestas, desde el cual obtenemos ese indicador de satisfacción del cliente, tanto de nuestras empresas internas como de las empresas externas. Y por último, otro de los módulos de Isotool en los que estamos trabajando desde el inicio y en la actualidad es el módulo del gestor documental, en el cual tenemos ese control y seguimiento de todo nuestro sistema documental y en el que hemos estado desarrollando diferentes permisos y configuraciones, como puede ser el de la revisión por vigencia, con todos los beneficios que esto nos aporta. Bueno, podemos afirmar que la plataforma ha estado en constante evolución, siempre intentando adaptarla a nuestras necesidades operativas, y entre las mejoras habría que destacar la agilidad en la gestión de todos los procesos del sistema, la trazabilidad en la información, así como la optimización en la programación de auditorías e inspecciones. Hay que destacar que nos hemos mejorado en el análisis exhaustivo de datos con la incorporación de un BI recientemente. También se ha favorecido la colaboración y comunicación entre las diferentes sedes que conforman el Grupo Lopezam. No solo está integrada la parte de la división turística, sino que también se incluye la división agrícola o la industrial, así como los centros hoteleros que conforman el grupo. Y por último, y muy importante, el cumplimiento de la normativa, ya sean de las normas ISO o de gestión de la energía.
Actualmente, además, en línea con nuestro objetivo de mejora continua, estamos desarrollando un nuevo módulo para la vigilancia de la salud, con todos los beneficios que esto nos aportará, y esperamos en el 2025 tenerlo totalmente implementado para poder comenzar con la gestión de los procesos.